Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer esta linda Rumi, la protagonista de la famosa película K-Pop Demon Hunters, que está ahora muy de moda. Quise traerles esta versión en miniatura, mide tan solo 8 centímetros de alto. Este es el tutorial de Rumi y pronto publicaré el tutorial para poder tejer también a Zoe y a Mira. Se teje muy fácil y muy rápido y el resultado es muy bonito, como pueden ver. Miren qué linda es Rumi. Para tejerla les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y sus comentarios, que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les dejo la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Rumi. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Si eres principiante, te recomiendo visitar mi canal Amis Esenciales. El enlace también lo vas a encontrar en la descripción del video para que practiques con tutoriales enfocados en principiantes y en personas que necesitan reforzar sus conocimientos primero antes de continuar con los tutoriales de este canal. Les recuerdo que este video cuenta con subtítulos, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error lo vamos a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para hacer a Rumi empezamos con las piernas. Para las piernas empezamos en blanco haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 8 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar al color de la piel y vamos a hacer una vuelta de cambio de color, como solemos hacerlas. Eso quiere decir que vamos a tejer en bloc tomando solo las hebras traseras y vamos a hacer 8 puntos deslizados. El hilo blanco no es necesario que lo cortemos porque pronto cambiaremos nuevamente a él. Y recordemos que las vueltas de puntos deslizados no cuentan como vuelta de altura. Eso quiere decir que vamos ahora para la vuelta número 3 y la vamos a tejer tomando las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer y hacemos 8 puntos bajos. Con este último punto cambiamos nuevamente al color blanco y nuevamente vamos a hacer vuelta de cambio de color, es decir que hacemos 8 puntos deslizados en bloc. Ahora vamos para la vuelta número 4 y tejiendo en bloc vamos a hacer 8 puntos bajos. Así se ve la piernita de nuestra Rumi. Y ahora en el punto a continuación vamos a hacer un punto deslizado y una cadena
De esta manera ya rematamos y cortamos el hilo. En la primera pierna que tejamos cortamos el hilo, pero en la segunda no vamos a cortar, sino que dejamos el hilo allí porque vamos a seguir tejiendo a partir de ese punto. Aquí tengo las dos piernas listas ya y ahora vamos a pasar a unirlas. Las piernas no es necesario que las rellenemos, están bien así. Y ahora para unirlas vamos a buscar el punto que se corresponda en la otra pierna, de tal manera que la parte del cambio de color quede hacia atrás, preferiblemente, algo así, y vamos a unir ambas piernas. Entonces, como en cada una tenemos 8 puntos bajos, lo que vamos a hacer es tejer los 8 puntos bajos de esta pierna y los 8 puntos bajos de la otra pierna para tener 16 puntos bajos en esta vuelta de unión, que sería la vuelta número 5. Y listo, así es como queda la unión de las piernas. Ahora, con el último punto aquí en blanco en la parte de atrás, vamos a cambiar nuevamente al color de la piel. Hacemos nuevamente vuelta de cambio de color, es decir que en blo vamos a hacer 16 puntos deslizados. Así, y ahora esta vuelta de puntos deslizados no cuenta como vuelta de altura, entonces vamos para la vuelta número 6 y vamos a tejer en blo 2 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 12 puntos bajos. Con el último punto cambiamos al color blanco nuevamente. Hacemos 12 puntos deslizados en blo para el cambio de color. Ahora vamos para la vuelta número 7 y vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 10 puntos bajos tejiendo en blo. En la vuelta número 8 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 8 puntos bajos, y con el último punto cambiamos al color de la piel otra vez. Aquí ya cambiamos el color de la piel y ahora en la vuelta número 9 en blo vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 6 puntos bajos. Así queda el cuerpito. Aquí ya podemos cortar este hilo blanco y por este espacio que nos quedó aquí, con cuidado vamos a rellenar el cuerpo suavemente. Así ha quedado el cuerpo de Rumi. Miren qué bonita se ve. Y ahora vamos a continuar con la cabeza. Aquí vamos para la vuelta número 10 y vamos a tejer solo tomando las hebras frontales, es decir, en flo, y vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos.
Ahora en la vuelta número 11, tejiendo normalmente, vamos a hacer 12 aumentos para tener 24 puntos bajos. Ahora, por la cantidad de aumentos que estamos haciendo, es posible que esto se vea un poco recogido. Entonces, antes de continuar, vamos a intentar aplanar un poco esta base, a estirar los puntos con los dedos para que se vean lo más planos y lo más parejos posible. De esta forma estiramos. Y ahora vamos para la vuelta número 12, en la que vamos a hacer un punto bajo y un aumento 12 veces para tener 36 puntos bajos. Este sería el ancho total de la cabeza. Aquí vamos a estirar también un poco los puntos nuevamente y vamos a hacer 7 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. Ahora, antes de continuar, vamos a ubicar los ojos de seguridad. Entonces, para eso, vamos a empezar contando desde la última vuelta que tejimos, 5 vueltas hacia atrás. Y entre las vueltas 5 y 6, con 6 puntos de separación entre ellos, van a ir ubicados los ojos. Entonces, primero vamos a ubicar un par de alfileres para fijarnos en que queden bien ubicados hacia el frente del cuerpo, en la posición adecuada. Y luego procedemos a ubicar los ojos de seguridad de 7 milímetros. Yo estoy usando de estos ojos planos. Voy a ubicarlos y ya les muestro cómo queda, sin los tapones de seguridad todavía. Así, una vez puestos los ojos, nos quedan alrededor de 4 puntos visibles entre ellos, así. Y ahora vamos a hacer un pequeño detalle para los ojos con el hilo blanco. Entonces tomamos una hebra de blanco y la aguja lanera y vamos a sacar el hilo por el punto medio superior del ojo, por acá, y lo volvemos a guardar por el punto medio inferior del ojo. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Y eso sería todo para la parte blanca de los ojos. Las 2 hebras al interior de la cabeza las podemos anudar para que queden fijas. Y ahora vamos a tomar una hebra de hilo negro, un hilo negro que sea más fino del que estamos utilizando. Entonces, el hilo negro lo vamos a sacar por el punto medio interior del ojo, por acá. Así, y lo vamos a volver a guardar aproximadamente 2 puntos hacia acá de donde tenemos el hilo blanco, de esta forma, algo así solamente. Recuerden que esto es opcional, ustedes pueden hacer los detalles del rostro como prefieran. Yo voy a dejarla así y vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Así, eso sería todo para las pestañas. Y ahora, para las cejas, vamos a sacar el hilo un punto por arriba de donde terminamos esta pestaña. Vamos a contar 3 puntos y por la vuelta de arriba en diagonal guardamos el hilo nuevamente.
de esta forma y hacemos lo mismo en el otro lado y listo. Esto sería todo para los detalles de la carita de Rumi. Así tenemos sus cejas y pestañas. Anudamos también los hilos al interior y ahora sí vamos a ubicar los tapones de los ojos de seguridad, procurando que con ellos también fijemos los hilos al interior, y así es como se ve. Y ahora vamos para la vuelta número 20 y vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 21 hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Vamos a comenzar a rellenar la cabeza. Y ahora en la vuelta número 22 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos y continuamos rellenando. En la vuelta 23 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que haga falta y hacemos 6 disminuciones. Aquí ya podemos rematar y cerrar con un punto deslizado y cadena y dejamos una hebra un poco larga para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Entonces simplemente vamos a pasar este hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron. Alamos, introducimos por el centro del cierre y sacamos por la parte de atrás de la cabeza. Estiramos muy bien para darle bien la forma a la cabeza, que se vea bien. Así es como queda esta cabeza de nuestra Rumi. Miren qué tierna se ve. Y ahora vamos a hacer algunos detalles de su traje. Entonces simplemente en el traje lo que hice fue usar un hilo dorado como este y darle algunas pasadas. Le di una pasada aquí en la cintura, justo en la división del cambio de color, y luego una segunda pasada del hilo así hacia abajo como para imitar una pequeña cadena. Esto para la parte de la cintura, y le di una pasada con el hilo aquí en la parte del cuello y eso es todo. Y ahora vamos a hacer los brazos. Para los brazos vamos a comenzar en el color de la piel haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. Y vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 5 puntos bajos. A continuación ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para coser los brazos al cuerpo, y vamos a hacer otro brazo exactamente igual a este. Aquí ya tengo los 2 brazos listos y los vamos a coser al cuerpo de nuestra Rumi.
al lado y lado del cuerpo con cuidado de esta forma, y así quedan los brazos ya cosidos. Así queda el cuerpo de nuestra roomie. Miren qué bonita se ve. Y ahora vamos a hacer su pelo. Para el pelo vamos a comenzar en el hilo morado. Les recomiendo tejer esta parte un poco más suelta de la que tejen normalmente. También pueden aumentar un poco el tamaño de la aguja. Si en este caso usamos 2 milímetros, pueden usar una de 2.2. Esto con el fin de que esta parte quede un poco más ancha para que sea más fácil de ubicar en la cabeza. Entonces vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 5 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta número 6 hacemos 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Así, y vamos a hacer 6 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. Así ha quedado la base del pelo de nuestra roomie, así es como se ve. Una vez ubiquemos esto en la cabeza de roomie, se va a ver más o menos así. Y entre tanto vamos a hacer los mechones para las trenzas. Entonces vamos a comenzar haciendo 49 cadenas y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a empezar haciendo 9 puntos deslizados. Continuamos haciendo 9 puntos bajos. Ahora hacemos 15 medios puntos altos. Y terminamos con 15 puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y así queda el primer mechón para la trenza, más delgado en la parte de abajo y más ancho arriba, algo así. Y vamos a hacer 2 mechones más exactamente iguales a este
y ya podemos rematar y cortar el hilo en ese punto. Si ustedes quieren coserlo, dejan hebra para eso. Yo voy a pegar el cabello con silicona a la cabeza, entonces corto acá. Y aquí ya tengo entonces los 3 mechones para la trenza de Rumi. Así. Y ahora vamos a ubicar esto en la cabeza de tal manera que esos 3 mechones queden bien centrados en la parte de arriba. La idea es que esta parte de los mechones queden así aproximadamente y que comiencen aproximadamente una vuelta encima de las cejas. Algo así. Procuramos que quede bien centrado y vamos a fijar por el momento con alfileres para poder hacer la trenza sin problema. Entonces voy a fijar este contorno un poco y en la trenza vamos a intentar que la parte de arriba, es decir, esta parte más gruesa, quede más ancha, es decir, no vamos a estirar demasiado los mechones en este punto, de tal manera que quede más sueltica, y a medida que vayamos bajando, a medida que vayamos llegando al final, vamos apretando más. Así, aquí al final vamos a fijar con silicona y así es como queda la trenza de nuestra Rumi. Así es como se ve. También podemos, entonces toda esta parte de la trenza la podemos fijar también con silicona y listo, así es como queda el pelo ya ubicado. Miren qué bonita se ve con su trenza. Queda muy linda nuestra Rumi. Y ahora solo vamos a aplicar un poco de rubor en sus mejillas y en la parte de la nariz. Y listo, así es como queda. Miren qué linda y qué tierna que es. Y como ven, es muy fácil y muy rápida de tejer. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y recuerden que si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. También recuerden que si la tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.